otra sesión del seminario de Derecho Interdisciplinario y Experimental, que es fruto de esa alianza entre la Asociación Civil Un Estado de Derecho y el Consejo de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Además de eso, están acá en el aula varios de los alumnos de doctorado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, algunos son del convenio, son alumnos ecuatorianos. Nos acompaña también una profesora brasileña, fanática del gremio Porto Alegre, que está también en intercambio. En estas sesiones lo que hemos venido haciendo, José Valentín, que es nuestro invitado del día de hoy, José Valentín González, profesor de la Universidad Católica, profesor de Derecho Administrativo. ¿Cómo es la cosa? Rothbard y Messi en ese orden, ¿no? No, Mises y Messi. Mises y Messi. Ya, Mises y Messi. ¿Y en dónde dejaste a Rothbard? Bueno, primero fue sábado que domingo, pero además el tema es que si ves, creo que la palabra es anagrama. Mises y Messi tienen las mismas letras. Vale, ok. Entonces, simplemente lo varías. Entonces, cada uno es como el máximo exponente. A mí me atrae más Rothbard, pero bueno, digamos que el padre está allí, pues. Bueno, y combinaba mejor en el perfil de claro, yo digo Mises y Messi en ese orden, para que quede claro. Miren, qué gustazo tenerte aquí, José Valentín. Sé bueno, que vamos a aprovechar muchísimo tus palabras, tus charlas. Hemos estado conversando sobre el derecho, dónde están los problemas del derecho, haciendo la distinción entre derecho y legislación de una manera bastante crítica. Acuérdate que la mayoría de los que están acá están haciendo trabajos de investigaciones, sean tesis doctorales o están buscando hacer también otro tipo de trabajo y lo que queremos hacer es trabajo más empírico, donde tengamos en cuenta también otras áreas del conocimiento para que el derecho deje de ser meramente, bueno, las normas impuestas, voluntad política, sino que además sirva a la sociedad y a la gente. Y bueno, nada, tenerte a ti para nosotros acá es un gustazo. Así que arranca cuando tú quieras y dime, ¿vas a compartir pantalla o simplemente vas a dar la charla? No, voy a dar la charla. A lo mejor Vale. le doy un compartir pantalla porque hay un artículo mío que quería que vieran simplemente el título. Estás habilitado para eso. Yo me callo, arranca tú, mi querido amigo. Bueno, primero, dar las gracias por la invitación. Para mí es un honor conversar con ustedes y, bueno, intercambiar un poco, digamos, mis ideas sobre los temas y los planteamientos que me ha hecho Antonio. Bueno, para quienes me han invitado a este tipo de eventos, saben que yo tengo un pensamiento, si se quiere, rothbardiano. Hay un libro de Rothbard que para mí es el mejor de todos, que se llama La ética de la libertad. Al contrario de Mises y de Hayek, que por temas de que en Austria la única manera de estudiar economía era graduarse de abogado, pues Rothbard no es abogado, tiene su licenciatura en economía. Sin embargo, el tema del derecho fue objeto de investigaciones por parte de Rothbard, y ese libro de La ética de la libertad es un libro de filosofía del derecho. Y realmente es una obra monumental, y que la escriba alguien que no es abogado, indica pues la calidad intelectual de Rothbard. No quiero decir que voy a hablar solo de Rothbard, sino que bueno, es un poco el marco, digamos, conceptual en el que yo me muevo. Estaba viendo el otro día un video de nuestro correligionario Javier Milei, el polémico Javier Milei, y él explicaba que, por cierto, que Rothbard escribió este libro, y esto es algo que me explica muchas cosas, en su momento de transición de liberal clásico a anarcocapitalista. Entonces, por eso uno en el libro, como uno asume que Rothbard es anarcocapitalista, porque es la etapa final de su pensamiento, uno a veces dice, caramba, pero aquí hay cosas que son reflexiones sobre cómo debería ser el derecho del Estado. Entonces uno dice, bueno,
¿de qué va esto? Y bueno, entonces he encontrado una explicación en esa referencia que hace Milei. O sea, él está viviendo una transición. Entonces escribe mucho sobre cómo debería ser el derecho del Estado, y cómo, y en otras partes, bueno, comienza a, digamos, a dejar entender cómo sería el derecho sin el Estado, pues, ¿ok? Entonces, para quienes tengan en algún momento esa inquietud, creo que eso explica mucho. Y les confieso con una explicación que oí hace 3 días. Uno todos los días aprende un poco y eso es algo muy grato, aún de un autor que no cree conocer en cierta medida, aún de una obra que yo no sé cuántas veces la he leído y cada rato la leo y vuelvo sobre ella, la he leído en el original, la he leído en español, prefiero leerla en español, y pues está muy bien traducida además. Entonces, bueno, Antonio me estaba comentando sobre los temas que ustedes están cubriendo. A mí me invitaron a escribir un artículo en el libro Homenaje al libro Las instituciones fundamentales del derecho administrativo, que es la tesis doctoral de Alan Brewer. Y bueno, tuvieron la gentileza de invitarme, pero yo creo que para fregarme un poquito, me asignaron que yo escribiera sobre la ley. Entonces, claro, es un libro de derecho administrativo en principio, hubiera preferido que me permitieran escribir sobre el acto administrativo, por decir algo. Pero me dieron una buena oportunidad, porque yo escribí sobre la ley, pero lo que yo decía era la ley como instrumento de degradación de los derechos fundamentales en el Estado social y democrático de derecho. Quienes me conocen saben que he escrito algunas cosas, he dado algunas charlas en las cuales reflexiono sobre lo que yo llamo las tendencias totalitarias del Estado social y democrático de derecho. Hay gente que se escandaliza, no es nada novedoso, eso es una idea de Hayek, que viene en camino de servidumbre, que él no lo enuncia de esa forma porque, bueno, es otro su marco de referencia, digamos, jurídico, pero la idea que yo expreso no es original, pues simplemente trata de ahondar un poco en eso y cómo eso se fue acentuando, pues, ya después de la posguerra. Entonces, hablando un poco de esto de la diferencia entre ley y legislación, yo quiero ocuparme un poquito de en qué se ha convertido lo que llamamos ley en el Estado Social y Democrático de Derecho, que no es más que legislación. Y cuál es la referencia liberal de lo que debería ser la ley. Para un liberal, el objetivo, digamos, o el valor fundamental es la libertad. Eso parece sencillo afirmarlo. Y el problema es que es la libertad. Bueno, ustedes seguramente han visto a Berlín, los 2 conceptos de libertad, pero fundamentalmente los austríacos se centran en la noción de libertad negativa, la libertad como ausencia de coacción. O sea, la mejor sociedad es aquella en la que existe menor coacción. ¿Menor coacción de quién? Bueno, menor coacción por parte del Estado sobre los privados. ¿Y cuál es la función del Estado? La función esencial del Estado. La función esencial del Estado también está referida a la coacción. La función esencial del Estado es proteger a los particulares de la coacción de otros particulares. ¿Okay? Y ahí entramos en el tema de qué es la coacción. ¿Okay? Entonces, para Rothbard, la coacción es digamos, el uso de la fuerza física o la amenaza del uso de la fuerza física, cualquiera de las dos, o el uso efectivo o la amenaza del uso de la fuerza física en contra de las personas o de sus bienes que son propiedad legítima. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, es importante porque esta concepción de Rothbard hace que muchas actividades que son vistas como justificadoras de la intervención del Estado, bajo esa noción de que hay que proteger a los privados de la coacción de otros privados, no sea aceptable la intervención del Estado. ¿Ok? Un ejemplo, y después volvemos al tema de la legislación. El tema de los monopolios, ¿okay? Y del derecho antitrust. Allí hay muchas conductas, por ejemplo, la negativa a prestar servicios, que de esta perspectiva rothbardiana, pues, no constituyen actuaciones coactivas y que no justificarían una intervención del Estado. Eso lo estamos viendo, si quieren, al final hablamos un poco sobre este tema, las redes sociales, la exclusión del presidente Trump, y bueno, porque
es un tema que curiosamente Rothbard trata en su libro. No hablando de las redes sociales, porque bueno, no existían, ni el Internet, pero él habla de un caso que es prácticamente idéntico, aunque la gente salte y me diga, y diga lo contrario, por supuesto. En otra oportunidad que estuve conversando sobre este tema, me dijeron, pero tú estás hablando de un hombre que habla de unas ideas de los años 70, cuando no existía Internet. Bueno, eso quiere decir que ya Santo Tomás no es relevante. Bueno, y los ejemplos que usaba Santo Tomás tampoco tienen que ver con tecnología, no son relevantes. Un argumento que uno no puede aceptar. Entonces la filosofía hay que inventarla a partir del Internet, construir todo. Bueno, ya sabemos de qué va esa tendencia. Pero y como decía Bastiat, y así comienza mi artículo, cuando lo que llaman ley, que como en los estudios que han hecho es realmente legislación, deja de ser un instrumento para la protección de la libertad, pues la ley se convierte en un instrumento al servicio de otros intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, la pregunta se responde de una manera muy sencilla. ¿Quién hace la ley o quién hace la legislación? Y cuando decimos legislación, no nos quedemos en la idea de ley. Hablemos de toda la normativa, pues, desde la Constitución, desde las leyes propiamente dichas, desde los decretos leyes y, bueno, la gran invasión normativa producto de la explosión reglamentaria. ¿Ok? Bueno, en la idea original, ideal y abstracta de la separación de poderes, el legislador es el representante de la soberanía nacional o de la soberanía popular y como tal debe hacer leyes generales y abstractas. ¿Por qué lo de general y abstracto es importante? Porque uno estudia introducción al derecho y te dicen, bueno, la norma jurídica debe ser general y abstracta. Ya sabemos que no lo es, la mayoría de los casos. Pero ¿cuál era la importancia de digamos, de ese postulado? La importancia era, y eso Hayek lo trabaja bastante, es, número uno, la previsibilidad en el tiempo. ¿Okay? Que uno supiera bajo qué reglas jugaba y que estas leyes no tuvieran un propósito particularizado de regular una determinada situación jurídica de un grupo o de una persona, porque hay veces que han llegado a leyes que, aunque sean disfrazadas, voy a hacer una referencia a un caso en España, son leyes hechas para un caso concreto. Entonces, evitar eso. Y segundo, que también está muy relacionado, es evitar que el legislador pudiera ver inmediatamente la consecuencia de la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque si un legislador legisla en forma general y abstracta, con vocación de permanencia, se ve forzado, aunque no sea totalmente cierto, a tratar de ver qué es lo mejor para la sociedad, para el funcionamiento de la sociedad, independientemente del parámetro de referencia ideológica que él tenga. Pero cuando él tiene la posibilidad de que sus decisiones tengan un efecto inmediato, pues allí se distorsiona totalmente la labor del legislador. El legislador deja de ser un legislador, prácticamente pasa a asumir funciones ejecutivas. Entonces, aunque tú lo llames ley, si no es general y abstracta, si tiene una aplicación inmediata o si no es más que una decisión individual, particularizada, disfrazada de ley, pues la separación de poderes como tal está rota. El legislador está participando de la acción de gobierno. Y el caso que les quería traer es el caso de la expropiación de Rumasa. Un caso, bueno, traumático para la democracia española, fue traumático para el maestro García Pelayo. Bueno, ustedes conocen lo que sucedió allí, fue su voto como presidente del tribunal el que decidió a favor de la constitucionalidad de la ley. Bueno, eso originó, yo creo que una tragedia personal en su caso. Pero esa es una expresión muy clara de a dónde puede llegar a desvirtuarse la naturaleza de la ley y cómo prácticamente el legislador comienza a participar en labores digamos, de gobierno, de ejecución del poder ejecutivo. En Venezuela hay un caso idéntico, que es la expropiación de Sidor, pero bueno, en nuestra Venezuela no hay ninguna aspiración de Estado de Derecho como para que eso sea traumático, pero el caso español está allí como referencia del caso Rumasa. Bueno,
como el tema de la legislación no se agota en las normas, entre comillas, que provoca el Poder Ejecutivo, que provoca el Poder Legislativo, pues también tenemos el problema con el Poder Ejecutivo. Esto es mucho más grave. Los decretos leyes o los decretos legislativos, dependiendo cómo se llamen en cada uno de los sistemas jurídicos, pues todos sabemos que responden a la necesidad inmediata de regular una situación, y con lo cual el Ejecutivo no está más que a través de un acto que denomina ley, resolviendo casos particulares. Si la norma después queda vigente y eso tiene otras consecuencias en el futuro, pues bueno, bien, pero realmente todos sabemos que se piden leyes habilitantes, por ejemplo en el caso de Venezuela, para resolver un problema concreto. Entonces, allí ese carácter, digamos, de generalidad y abstracción que debería tener la ley, pues se pierde. Y bueno, y si hablamos de los reglamentos, bueno, ni entremos en detalles. Muchas veces es difícil distinguir dentro de los reglamentos cuando, en términos venezolanos, un acto de efecto, una norma de efecto general o de efectos particulares. Entonces, ha habido una desnaturalización de esa idea original de lo que debería ser la ley. En referencia a la generalidad, a la abstracción, a la desvinculación de un caso concreto inmediato al cual se vaya a aplicar la norma. Entonces el legislador deja de estar ciego, el legislador está, cuando digo el legislador me refiero, puede ser el Poder Legislativo, puede ser el Ejecutivo actuando a través de decretos leyes, o puede ser el Ejecutivo dictando reglamentos. El que produce la norma deja de estar ciego ante las consecuencias de lo que la norma puede tener en el tiempo. No, él está legislando para allá, para una situación inmediata. Y eso es desnaturalizar totalmente la idea de la ley. Y cuando digo esto, ni siquiera hay que recurrir a la diferencia entre ley y legislación, que para mí es fundamental, y yo sé que ustedes la han manejado, sino incluso desde una perspectiva estrictamente de división de poderes, o incluso estrictamente de soberanía popular. Allí hay un problema de división de poderes porque el legislador pasa a actuar como gobierno, y de soberanía popular porque, bueno, cuando el Poder Ejecutivo comienza a producir decretos leyes, incluso comienza a producir reglamentos, comienza a producir normas, como es en el caso de Venezuela y también en el caso español, en general en el sistema continental, pues es un aparato burocrático encarnado en el Poder Ejecutivo el que produce esas normas, y no a quienes elegimos para que las produjeran. Por eso, aún dentro de esos paradigmas de lo que yo poco creo, de la soberanía nacional o la soberanía popular y de la división de poderes, aún dentro de esos paradigmas, digamos, hay allí un daño grave a esos principios fundamentales sobre los cuales nos dicen que se sostiene el Estado de Derecho. Ahora, viendo cuáles son los intereses que se sirven. Bueno, nosotros ya estamos suficientemente crecidos para saber que el tema del interés general, del interés público, no son más que, digamos, conceptos que esconden lo que la naturaleza humana no puede cambiar. O sea, cuando quienes encarnan el poder político toman decisiones, responden a determinados intereses. Y el principal interés al que responden, y eso es natural, eso, bueno, ustedes lo han hecho referencia en el estudio del análisis económico del derecho, en el estudio de la escuela de Public Choice de Buchanan. El principal interés es el de la propia persona que encarna el poder público. Incluso si no está identificado con un acto, digamos, de influencia indebida, él tiene sus propios intereses. Y es natural que responda a esos intereses. Entonces, ¿qué hacemos? No son marcianos, no podemos traer marcianos, no podemos traer ángeles, arcángeles a que se encarguen de la función pública. Pero el problema está en cuál es el grado de poder que les otorgamos. O sea, para los liberales, el Estado es un mal necesario. Bueno, para los anarcocapitalistas, ustedes saben lo que es el Estado. El Estado es un mal inaceptable. Mi posición personal, yo creo que el Estado es un mal inevitable. Yo por eso no soy anarcocapitalista. O sea, creo que el Estado es un fenómeno que surge, que no se puede evitar. Entonces, por eso es mejor tratar de lidiar con las instituciones del liberalismo antes que aventurarse en el anarcocapitalismo, porque creo que el Estado termina siendo inevitable. Entonces, bueno, para los liberales,
clásico es un mal necesario. Para mí no es necesario, no sería necesario, es un mal, pero es inevitable. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, limitarlo en la medida de lo posible, sabiendo que siempre van a haber excesos, sabiendo que esta es una batalla que hay que dar todos los días, y que, bueno, esa es la dinámica. Y no hay una solución, porque la lucha por la libertad es permanente, así como la lucha del hombre por sobrevivir es permanente. Entonces, el mal está en los roles que le hemos ido asignando al Estado. ¿Sí? Como yo he dicho en algunos artículos, en este modelo de Estado social y democrático de derecho, pero sobre todo en el principio de Estado social, cuando nosotros aceptamos que el Estado sea el arquitecto, quien diseña la sociedad, pues, por supuesto, la ley es el instrumento, digamos, después de la Constitución, de mayor contundencia para hacer ese diseño. Entonces, bueno, cuando usted le otorga al Estado, y en concreto a algunos determinados órganos a través de la producción de normas, la capacidad de diseñar la sociedad, pues, ¿qué cree que va a pasar? Ese diseño, primero, con esa capacidad de diseñar concentra un poder tal que no hay nadie que sea capaz de ejercerlo en forma adecuada, porque eso es una vocación totalitaria, aunque nuestra tradición constitucional preserve demasiado grande, es una capacidad de impactar a la sociedad demasiado grande. Y segundo, porque aunque la gente trate de actuar, digamos, en ausencia de influencias indebidas, como dije, sus intereses personales se van a imponer. No hay manera de que eso no pase. Entonces usted tiene allí unos órganos o unas personas con un poder infinito o casi infinito y a la vez influidas por que son sus propios intereses, dándole esta capacidad de, digamos, de interferir en las relaciones sociales. ¿Okay? Y de producir unas normas que son una interferencia en las relaciones sociales. Y vamos a ver en qué sentido son una interferencia desde un punto de vista liberal. Volviendo a lo que dije al principio, ¿cuál es la función esencial del Estado? Bueno, la protección de los ciudadanos ante la coacción de otros particulares, bueno, y eventualmente ante la coacción producto de una amenaza exterior, de un enemigo exterior. Esa es la función esencial del Estado para un liberal. Para eso debe funcionar el Estado. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la legislación que debe producir un Estado para cumplir con esa función? Bueno, lo primero que viene a la cabeza, la legislación penal es esencial, ¿okay? Porque esas agresiones, esas manifestaciones de coacción de un privado contra otro, pues se manifiestan en acciones muy graves, como puede ser privar de la vida a alguien, que es un homicidio, privar de la propiedad a alguien, puede ser a través de métodos no violentos, como una estafa, puede ser a través de métodos violentos, como puede ser un robo. En Venezuela el robo implica violencia. Entonces, claro, ahí está el Código Penal para garantizar, digamos, los bienes fundamentales digamos, y para proteger los bienes fundamentales de los particulares. En otros casos, no es necesario recurrir a eso. Bueno, y hay instituciones que establecen otro tipo de sanciones. ¿Ok? Entonces, esa debería ser la legislación fundamental de un Estado que está llamado a proteger, digamos, a un privado de la coacción de otro. Entonces ustedes, bueno, la pregunta surge inmediatamente, bueno, ¿y qué pasa antes de llegar a las leyes administrativas, que bueno, ya es otra cosa, pero alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasa entonces con las relaciones, digamos, voluntarias entre los particulares? Entonces la pregunta sería básicamente, ¿qué pasa con la legislación civil? ¿Qué pasa con la legislación mercantil? Bueno, allí llegamos al meollo, yo creo, de lo que ustedes les ha tratado de estimular a estudiar el profesor Canova. Miren, es que precisamente allí es donde menos se necesita el Estado. El derecho mercantil, aunque esté codificado, el derecho mercantil es una creación espontánea de las relaciones entre los comerciantes.
Cuando uno ve la letra de cambio, dice, es que no hay legislador a quien se le pudiera haber ocurrido la letra de cambio. La letra de cambio solo se le ocurrió a alguien que tenía la necesidad de tener un instrumento como eso. Y cuando uno se detiene en lo que es la letra de cambio, yo cada vez que, yo no soy especialista en derecho mercantil, pero yo recuerdo leer el primer capítulo de los títulos valores de Hugo Mármol y leer un poco la historia de la letra de cambio, y yo quedé fascinado. Decía, ¿cómo es posible que el ser humano haya inventado algo tan maravilloso como la letra de cambio? A mí la letra de cambio me parece más maravilloso que el PayPal. ¿Okay? Entonces, lo que uno se consigue en los códigos de comercio tradicionales no son más que eso, código, codificación. Es recoger lo que ya produjo espontáneamente las relaciones entre los particulares. Entonces, cuando uno ve un código de comercio tradicional, código de comercio de principios del siglo XX, como el que tenemos todavía en Venezuela, uno dice, wow, todo esto es un producto espontáneo de la interacción entre los particulares. El Estado no era necesario para llegar a producir esto. Y cuando uno le enseñan en la universidad el debate en Alemania de Savigny sobre la codificación, la no codificación, la codificación, la no codificación, cuando a uno le hablan del Código Civil de Napoleón y lo contraponen al Common Law, pues estamos olvidando algo, que es que eso que se plasmó en el Código Civil napoleónico no eran más que las costumbres que espontáneamente surgieron en las regiones en Francia. Entonces, la codificación no fue más que la necesidad de dar seguridad jurídica sobre la certeza del contenido de esas instituciones. Y ojo, cuando uno ve el derecho de obligaciones, me dice, wow, esto es una creación espontánea, no espontánea, es una creación evolutiva y en gran medida no estatal, que viene por lo menos desde Roma, quizás desde antes, y uno llega y dice, ¿cómo se pudo producir algo tan maravilloso? Yo recuerdo mi curso de obligaciones, todavía tomo el libro de Maduro, que tengo la edición original, y digo, esto es un producto realmente excepcional. A mí me causa tanta fascinación como cuando veo una escultura de Rodin. Digo, esto es algo extraordinario. Pero ojo, el código no hizo más que recoger lo que ya existía. Entonces, no Savigny estaba en contra de la codificación, pero los que estaban a la codificación, lo que estaban reclamando era que se plasmaran por escrito lo que no inventó el Estado, no creó el Estado, no creó un legislador. Eso ya existía. Entonces, vean, tampoco se necesitaba la intervención del Estado, tampoco se necesitaba legislación en el sentido estricto para los aspectos de las relaciones entre los particulares, materia civil y materia mercantil. Entonces, ¿de qué hablamos? Lamentablemente, todos sabemos que, bueno, esos extraordinarios códigos originales que recogían las costumbres, la jurisprudencia de esas regiones, pues, bueno, ahora están intervenidos. Entonces, cuando uno llega y ve que un legislador, he visto mucho en el caso de Colombia, porque nosotros afortunadamente, si alguna cosa no se ha hecho en estos últimos años en Venezuela, es tocar el Código de Comercio, pues se han dictado otras leyes que se aplican, o sea, por ser orden público, por lo que sea, en lugar de aplicar el Código de Comercio, pero por lo menos, digamos, desde el punto de vista, disculpe, meramente artístico, no lo han tocado. Ahí está el Código de Comercio a la espera de mejores tiempos. Pero cuando yo veo, por ejemplo, la legislación, el equivalente al Código de Comercio en Colombia, y uno ve y dice, wow, mira, todo lo que el Estado ha creado, y eso pasa también en la legislación mercantil en España, y yo a veces siento que es como que alguien vio la Gioconda y decidió que podía mejorarla, y bueno, comenzó a pintar encima de la Gioconda, y bueno, no sé, a lo mejor puede tener mucho talento, pero el que conoció la Gioconda, pues queda espantado. Entonces, cuando yo veo que hay alguien que tenga un código civil como el nuestro, un código de comercio inspirado en los modelos originales, y de repente comienza el Estado a meterle la mano, bueno, aquello es como destruir. Para mí es una obra de arte. Porque, y aquí nuevamente la idea de la que les hablaba Antonio, esos códigos
aunque formalmente fuera legislación, en el fondo respondían a la idea de que la ley era algo que existía antes y que la labor fundamental del legislador o del poder legislativo era descubrirla y eventualmente plasmarla por escrito, pero respetando algo que fue el producto de esas relaciones espontáneas. Entonces, por eso, esa legislación, entre comillas, no representaba un atentado contra la libertad, porque no hacía más que plasmar por escrito lo que era el producto espontáneo de las relaciones entre los particulares. El modelo anglosajón va más allá, pero aún nosotros dentro de este modelo de codificación seguíamos respetando realmente la idea original de que la ley era algo que el legislador no podía producir, sino que simplemente descubría. Eso no quería decir, por supuesto, que había piezas normativas que necesariamente tenían que ser producto del Estado, por ejemplo, el Código Penal, que es algo esencial en un Estado liberal, y que había otro tipo de normas de organización del aparato del Estado, bueno, que también eran necesarias, pero la actividad legislativa, por supuesto, quedaba muy limitada a eso. Esa idea la hemos perdido. Hoy tenemos, y disculpen que, bueno, vuelvo a algún comentario anterior, uno tiene ahora un Estado al cual le ha asignado pues unas responsabilidades, unos cometidos, y ese Estado actúa en todas las esferas, actúa desde todos sus poderes, actúa desde el legislativo, produciendo ese tipo de normas, actúa desde el ejecutivo, pues todos sabemos, ejecutándolas y bueno, y desarrollando la actividad gubernativa y administrativa, y bueno, y actúa desde el Poder Judicial, y bueno, eso yo prefiero no comentarlo porque esa es una de las grandes especialidades de Antonio, pues lo que se hace desde la justicia constitucional, pues que también es un tema que nos inquieta, pero no soy yo la persona más adecuada para hablar de eso. Entonces, si me permiten, yo voy a compartir una cosita aquí para que vean que es una cita que todos conocemos, pero bueno, vamos a ver si no se ve todavía, vamos a ver, compartir. Todavía no. Ahora sí, no ¿verdad? Se ve. ¿Se ve? Todavía no. Todavía no. Vamos a compartir. Y ahora creo que sí. Espérate a ver. ¿Se ve? Ahora sí, ya se está compartiendo. Sí, se ve perfecto. Ajá. Ah, no, pero la quitaste. ¿No volvió? Pero sí, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo. Ajá. Fíjense, el artículo se llama La ley como instrumento de degradación de las libertades públicas en el Estado social y democrático de derecho. Entonces, claro, la cita ideal es la de Bastiat, que está en la ley. Mientras sea admitido en principio que puede desviarse la ley de su misión verdadera, que aquella puede violar los derechos de propiedad en lugar de garantizarlos, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse contra la expoliación, sea para organizarla también en provecho propio. ¿Cuál es la idea de Bastiat? La idea es que la U de los derechos de propiedad debe verse incluso como legítima por parte del que la hace, que pues la propiedad, pues la ley se prostituye. Claro, uno debe ir un poco más allá de Bastiat y pensar, caramba, ¿es posible evitar que la ley se desvíe? ¿Es posible evitar que la ley se prostituya? Bueno, un modelo constitucional liberal puede ayudar, pero aún en esos casos eso ha sucedido. O sea, el combate siempre ha estado presente. Hay países que todavía conservan constituciones del siglo XIX y entre el incumplimiento de la Constitución, modificaciones constitucionales parciales, como el caso de Argentina, pues del liberalismo no queda nada. Pero bueno, un modelo constitucional ayuda. Pero también yo creo que en Bastiat, por lo menos en este pequeño enunciado, eso no quiere decir que no lo hace en el libro, también está el tema de que habría que renunciar a la idea de que podemos llamar ley a cualquier cosa que produzca el poder legislativo o el poder estatal. ¿Okay? Y entender que habría que recuperar esa idea de que la ley es algo que se descubre y que no es algo que se crea de la nada, que no es algo que se puede imponer
por una mera voluntad de quien crea la norma. O sea, no hay manera de garantizar la libertad cuando el que crea la norma la impone, y como dirían algunos con una expresión latina, ex novo, o la saca de la nada y cree que puede dibujar una realidad social diferente, por mucho que le parezca mejor. No, porque eso o queda simplemente en el tintero, queda simplemente plasmado en el papel, o genera unos perjuicios muy importantes en el funcionamiento social y genera más daño de los beneficios que pueda pretender buscar. ¿Okay? Sí. Eso es una idea importante. Yo les prometí hacer una referencia pues, a algo que está ahorita muy vigente, que es el tema de las redes. Y disculpen que a lo mejor no cuadra mucho con el título de lo que me indicó Antonio que conversara, pero sí con la idea rothbardiana. Fíjense. En este libro Rothbard de la ética de la libertad, Rothbard analiza el tema de la libertad de expresión. Entonces, el caso no es exactamente así, pero vamos a reconducirlo porque es muy parecido. Él se pregunta si una persona X tiene, en virtud de su derecho a la libertad de expresión, tiene el derecho, disculpe la redundancia, a usar el teatro, un teatro que es propiedad de un tercero, o sea, que es propiedad de otra persona, para expresar sus ideas. Entonces se pregunta, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si las ideas que esa persona quiere expresar no son del agrado del dueño del teatro? ¿Sí? Entonces, Rothbard dice, bueno, mira, el principio fundamental es el derecho de propiedad. Entonces, ¿bajo qué circunstancias yo puedo usar el teatro si no soy el propietario? Bueno, que el propietario me lo permita. ¿Cuál es la forma normal de que el propietario me lo permita? Pues a través de un contrato, un arrendamiento. Sería la idea inicial que uno le viene a la cabeza. Bueno, yo permito usar el teatro a cambio de una remuneración. Y en la medida en que exista contrato, yo tengo derecho a usar el teatro. Pero supongamos que, y aquí yo estoy, digamos, desdibujando un poco el ejemplo de Rothbard, pero sigue siendo esencialmente lo mismo. Bueno, imagínense que yo arriendo un teatro para dar una charla sobre la importancia de la universidad en la Venezuela del siglo XXI. Y resulta que yo convierto convierto ese evento en una conferencia de anarcocapitalismo. Esas son unas ideas con las que yo puedo tener alguna simpatía. Y el dueño del teatro, bueno, comienza a oírlo y dice, a mí esto no me agrada. Pero bueno, termina el evento y yo me le acerco y digo, bueno, mire, lo quiero contratar para la semana que viene. Me dice, no. ¿Y por qué no me lo va a arrendar? Bueno, no se lo voy a arrendar porque yo no estoy de acuerdo con las cosas que usted dice. O sea, esas ideas a mí me repugnan y yo no quiero que usted las dé. Entonces, ese es más o menos el ejemplo que se pone Rothbard. Rothbard dice, bueno, habrá quien dice, ¿dónde queda el derecho a la libertad de expresión? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Entonces, Rothbard dice, mira, la libertad de expresión no puede pasar por encima del derecho a propiedad. O, mejor dicho, la libertad de expresión no existe como un mecanismo para forzar a un propietario a que se use un bien de su propiedad para expresar, transmitir y difundir esas ideas. Punto. Porque la libertad de expresión es para que usted lo haga con sus medios o para que usted lo haga con los medios de los que pueda disponer porque voluntariamente el propietario los ha puesto a su disposición. Y aunque Rothbard no entra en eso porque no es un debate que ellos vean de esa forma, ahí está el tema del efecto vertical o horizontal de los derechos fundamentales. Bueno, un liberal en principio tiene que rechazar que exista un efecto horizontal de los derechos fundamentales. O sea, la libertad de expresión es algo que está concebido originalmente para garantizar, para dar una garantía a los particulares frente al Estado. Yo no le voy a reclamar libertad de expresión a otro privado. Eso pasaba aquí en Venezuela. Hay un famoso caso para quienes tienen una edad parecida a la mía. Isa Dobles tenía un programa en una radio,
no era muy simpático, no era de mi agrado el propietario de la radio, pero bueno, Isaú le dijo un conjunto de cosas, a él no le gustó y él decidió suspender el programa. Bueno, la señora presentó un amparo, ganó el amparo y el problema de restituirla o no restituirla, y lo que ella invocaba era la libertad de expresión. Pero ahí está el tema de la propiedad. Claro, ahí pudieran alegar la teoría del servicio público, la teoría del dominio público, el uso del espectro. Ese ejemplo se vería contaminado por este caso. Pero en este ejemplo que pone Rothbard no hay ninguna de esas cosas. Entonces, si vamos a lo que está pasando hoy, yo no digo que esta sea la verdad ni la conclusión, porque además no soy un experto en derecho americano, pero con referencia al uso de las redes, uno entra en una de estas redes y le colocan una serie de condiciones. Eso es, en palabras nuestras, es un contrato por adhesión. Como decía el profesor Kumerov, con quien tuve el gusto de compartir en la práctica profesional, no de adhesión, sino por adhesión, porque cualquier contrato puede ser por adhesión. O sea, no existe un contrato de adhesión, así como existe un contrato de venta, no. Contratos por adhesión. Entonces, bueno, uno llega y acepta ese contrato por adhesión y bueno, uno tiene una relación contractual con el propietario de la red. Entonces, algo que yo creo que está muy mal es cuando uno comienza a analizar si es lícito o no, por ejemplo, lo que sucedió con el presidente Trump, que fue excluido de algunas redes, es que se salta inmediatamente a decir, bueno, que se le está violando su derecho a la libertad de expresión. Bueno, ahí está un vicio que tenemos, que es creer que la solución de cualquier problema jurídico está en la Constitución. No, pero miren, poco a poco, veamos, porque normalmente las relaciones entre privados pasan por un contrato. ¿Existe contrato o no existe contrato? Bueno, si el contrato es nulo, bueno, pues eso puede ser otra consideración. Pero ¿existe contrato o no existe contrato? Y aquí pareciera que existe un contrato. Entonces, desde una perspectiva, digamos, liberal, lo primero que uno debería pensar es, bueno, vamos a ver qué dice el contrato. A lo mejor, de verdad, el propietario de la red está incumpliendo el contrato y la exclusión es contraria a derecho por incumplimiento del contrato. Lo segundo es que si comenzamos a hablar de derechos fundamentales, bueno, alguien tiene que responderse. Y porque he visto muchos liberales en las redes hablando de violación de la libertad de expresión. Yo no digo que estén equivocados, pero la pregunta que yo les haría es, oye, tú estás afirmando, y dime si lo estás afirmando y lo estás aceptando, que existen derechos fundamentales de un particular frente a otro particular. ¿Ok? ¿Sí o no? Porque si tú estás diciendo eso, yo respeto tu posición, esa es una posición coherente dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. Hay textos interesantes de Su María Casal hablando sobre el tema. Y sí, claro, dentro del Estado Social y Democrático de Derecho se habla del efecto horizontal de los derechos fundamentales, pero eso es algo que un liberal está dispuesto a aceptar. ¿O tú puedes sostener eso y seguir siendo liberal? Bueno, le debo esa pregunta. Y he visto el último cuestionamiento, que es el más inteligente de los cuestionamientos de algunos liberales que he visto, que es el cuestionamiento del derecho antitrust o de libre competencia. Es un cuestionamiento que hace Ignacio de León. Claro, Ignacio de tonto no tiene nada, entonces ni habló de derechos fundamentales, ni habló de libertad de expresión, es lo que se fue al tema del tema de antitrust. Y aquí me saco yo de la manga otra vez a Rothbard, ¿ok? Y Rothbard pone unos ejemplos extraordinarios. Él decía, ¿qué pasa si estamos en un pueblo, ¿verdad? Y en ese pueblo hay diferentes aljibes, diríamos en España. Tomás, ¿sabes lo que es un aljibe? O ya en Madrid la gente no sabe lo que es un aljibe. Bueno, digamos que hay un manantial, pues, una fuente de agua, pues, ¿ok? Allí en mi Canarias todavía quedan los aljibes, aunque ya están tapados, porque el riesgo es que caigan los niños. Hay una sola fuente, hay varias fuentes de agua, pero de repente todas se secan y queda una sola fuente de agua en el pueblo. ¿Qué pasa si el propietario se niega a vender el agua? ¿Okay? ¿Eso es coacción o eso no es coacción?
Porque aunque Rothbard es un especialista en derecho a la libre competencia y su tesis del monopolio, que se separa de la escuela neoclásica, se separa de la de Mises, es muy interesante, él se lo plantea desde este punto de vista, que ahorita lo conectamos un poco con el derecho de la libre competencia. ¿Es coacción o no es coacción? Según la definición de Rothbard, eso no es coacción, porque allí no hay una agresión física, o sea, no hay un uso de la fuerza ni una amenaza del uso de la fuerza. Y es un propietario que está disponiendo libremente de un bien que le pertenece. Rothbard dice, moralmente la conducta es reprochable, pero jurídicamente él no ve que no sea más que el ejercicio de un derecho de propiedad. Incluso por un caso más dramático, que dice que estemos en un pueblo en el cual exista un solo médico y el médico se niegue a prestar servicios. Él dice, cualquier obligación que se le imponga al médico de prestar los servicios contra su voluntad no es más que una manifestación de servidumbre o de esclavitud. Dice, reprochable que el médico no quiera prestar los servicios, sí, moralmente sí, pero jurídicamente no. Pero volviendo al punto de Ignacio, que él habla del antitrust. Bueno, si ven la situación del propietario de esta única fuente de agua, pues es una posición de dominio o es un monopolista, pues, de la provisión de ese bien. Entonces, claro, ahí nuevamente el tema, ¿cuál es la posición liberal sobre el derecho antitrust y el derecho a la libre competencia, como lo llamamos continentalmente? Y bueno, yo creo que ese sí es el centro del debate. O sea, porque si la exclusión viola o no el contrato, debería ser la primera pregunta. Dos, un liberal no debería plantearse, en principio, que existe un derecho fundamental reclamable de un particular a otro particular, pero nos queda el derecho de la libre competencia como un tema a analizar. Entonces, bueno, ¿hay infracción o no del derecho a la libre competencia? Bueno, eso tiene una respuesta de derecho positivo allá que yo no sé cuál es. Pero, yendo un poco más arriba, la pregunta que se hace un liberal es que el derecho a la libre competencia se justifica o no. Rothbardianamente, no. ¿Ok? Rothbardianamente, la idea de monopolio natural no es aceptable. Pero bueno, como digo, yo creo que Ignacio, tratando de preservar su condición de liberal y de defensor de las ideas de la escuela austríaca, lo recondujo a este punto de los monopolios como el último recurso en el cual un liberal puede tratar de enfocar allí una infracción, si es que no hubo infracción contractual. Pero bueno, eso daría para ver si el derecho de antitrust o libre monopolio es aceptable de un punto liberal o en qué medida lo es. Para Rothbard no, pero bueno, es simplemente un autor de la escuela austríaca. Bueno, Hayek lo acepta, Mises lo aceptaba también en cierta medida, pero bueno, queda eso allí. ¿Okay? Bueno, eso era lo que les tenía para conversar sobre hoy. Bueno, encantado de la vida ahora de compartir. Le doy gracias por la paciencia, porque fueron como 40, 50 minutos hablando yo solo. ¿Okay? Mira, no vale. Valentín, gracias a ti más bien que preparaste esa charla y te pusiste a pensar sobre todo esto. Yo no había caído en cuenta, yo no había hecho ese análisis como tú lo hiciste del tema de Trump. Me gusta, lo voy a pensar, pero creo que por ahí va la cosa realmente. Y las implicaciones para los liberales de aceptar ese derecho a la libertad de expresión y cosas. Bien interesante. Mire, bueno, yo no sé si alguien de todos los que están acá tienen alguna pregunta, algún comentario. Aproveche para que conversemos un ratito con José Valentín. Tenemos al menos unos 15, 20 minutos. Yo tengo una pregunta, pero específicamente sobre el ejemplo del médico, que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Rothbard, hasta el médico, porque me surge la duda si eso no sería como una omisión de socorro, ya que o sea, como la obligación del médico es curar, si hay alguien que necesita al médico, ¿no sería omisión de socorro? Bueno, es que la pregunta, si tú me la planteas desde el punto de vista de derecho positivo, te diría, bueno, hay que analizar en cada caso lo que establece la legislación. Y muy probablemente tú pudieras conseguir que, basado en el análisis de una legislación, eso podría haber hasta homicidio o lesiones en comisión por omisión.
como dicen los penalistas, ¿ok? Doloso, por supuesto, porque la omisión es intencional. Claro, Rothbard se lo plantea desde el punto de vista de cómo debería ser el ordenamiento jurídico a la luz de estos principios. O sea, cómo imagina él el ordenamiento jurídico organizado bajo los principios liberales tal como él los interpreta. Ahora, tu comentario es totalmente pertinente. Muy probablemente estemos en un caso de homicidio o lesiones, si se produce una muerte o unas lesiones intencionales en comisión por omisión. Y allí, permítanme la digresión, en España el primer caso que hubo de comisión por omisión, ¿y por qué lo comento? Lo comento porque la comisión por omisión no está en el Código Penal venezolano, pues el código es muy antiguo. Sin embargo, aquí hay condenas, pues, salen condenas y nadie se sienta a pensar, lamentablemente, ¿por qué se hace? Bueno, sí, porque en España se hace. Pero en España el primer caso que hubo de comisión por omisión fue una situación extremadamente, digamos, extremadamente grave desde el punto de vista humano. Fue una madre que dejó de alimentar a su hijo, bebé, y el niño muere por eso. Y fue algo tan grave que conmovió tanto, digamos, a la comunidad jurídica, que llevó a que por primera vez en España, aún en ausencia de una norma expresa como la tienen ahorita, se sentenciara en homicidio por comisión, en comisión por omisión. Antes de eso, no hubo ningún caso. ¿Okay? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Doctor, yo tengo que le quería comentar algo. Mi nombre es Isaac Sander, yo soy médico y abogado y soy profesor de Derecho Médico. Resulta que el médico no se puede negarle a darle la atención médica al paciente por nada, ¿no? Eso es, desde que Hipócrates existe, eso es así. Segundo, ahí en la parte de la comisión por omisión, eso engrana dentro de la parte culposa. Claro que si hay una intención, eso entra dentro de la parte dolosa, pero ya la parte culposa es la parte ya de omisión. Yo trabajo tanto privado como público y me ha tocado vivir esto, y ahorita más en el hospital donde yo trabajo. Inicialmente era un hospital casi cerrado, pero ahorita está abierto a todo esto. Pero cuando estaba cerrado, ellos, cuando no era el paciente afiliado, bueno, hasta se negaban las altas autoridades a prestarle apoyo. Y un día yo me enfrenté con el director y le dije que esto no se podía hacer porque el primer auxilio se le debe dar. Y luego se ve cómo se resuelve, si hay que referirlo o hay que hospitalizarlo. Pero el primer auxilio nunca se puede negar. Donde yo lo viví más patético fue cuando yo estaba recién graduado en una clínica privada, que bueno, usted sabe cómo se bate el cobre en privado, y tuve muchos inconvenientes con el dueño de la clínica, porque hasta un niñito que me trajeron de Ciudad Bolívar, una monja, porque hasta que no firmas tú el compromiso de pago, no hay atención médica. No, yo no le pagué el compromiso de pago, que es una monja que va a tener plata. Yo le di atención médica, lo metí en terapia intensiva. Bueno, el niño se murió y luego me fajé con el dueño de la clínica porque el mono que quedó era grande. Y él me dice, bueno, Sabner, ¿y quién paga esto? Yo le dije, bueno, sí, lo paga Dios. Eso fue todo. Un comentario. Yo tengo un posgrado de Derecho Penal que hice después de viejo, como diga, y ejerzo parte de Derecho Penal, pero las cosas en las que uno se forma en la juventud son las que, digamos, te dejan marcado. Entonces, a mí me cuesta bastante el manejo de las categorías del derecho penal moderno. ¿Por qué? Porque yo fui instruido cuando estaba en la universidad en un derecho penal que era de la prehistoria. Entonces, todo esto lo he aprendido después. El caso que yo refiero en España, de comisión por omisión, el caso de la madre, ahí fue condenada por homicidio intencional. ¿Okay? Creo que era una comisión por omisión, o sea, se logra el resultado a través de una omisión. No te sé decir si fue a título de dolo eventual, ok. Me parece que puede haber casos
me parece que puede haber casos que no te lo puedo precisar, tendré que tomar el libro que tengo ahí al frente. Ok, que puede haber casos de comisión por omisión a título culposo. No sé, pero la mayoría de los casos que yo he visto son intencionales. Pero bueno, gracias por la observación. En Venezuela, yo doy muchas charlas a directivos de empresas. Entonces, claro, cada vez que entramos en este tema de la comisión por omisión y cómo pueden ser responsables aún votando en contra, simplemente votando en contra o no asistiendo a las juntas, todas las decisiones de órganos colegiados, y bueno, es un campo extremadamente complejo y es un campo minado, pues. O sea, es un tema, realmente es un reto, pues. Está bien. Miren, bueno, para mí es un placer interactuar con usted, ya que usted es un maestro para todos nosotros y muchas gracias por su... No, el maestro para mí es usted. Yo soy el que tiene que aprender de todo lo que usted, de todo lo que usted ha estudiado y de todas las experiencias por las que ha pasado. Gracias. Bueno, estamos a la orden para dar la charla con usted. ¿Cuál es su especialidad médica? Yo soy cirujano general, ginecólogo obstetra, médico ocupacional y luego me gradué de abogado, hice laboral y luego penal y ahorita estoy me falta una materia con el doctorado, por eso fue que conocí al doctor Canova. Bueno, me puedo operar el apendicitis cuando me dé. Bueno, claro, eso y algo más. Mira, todos estamos de lo más orgullosos de tener aquí a Mira, Isaac José de Valentín, médico. que Dios se lo pague al doctor cuando te operen. No, tranquilo, bueno, yo tengo seguro. Estamos a la orden. El seguro que a veces se pone mal con los baremos. Quedó grabado de paso. Miren, vamos a poner orden, Débora, tienes la mano levantada, anda. Muchas gracias, profesor. Gracias por su charla. Es un placer escucharlo. Felicitaciones. Gracias. Excelentes. Yo tengo una duda que es, cuando dice que no es todo que el legislativo hace que es ley. Mi duda es, ¿esto lo dice porque tenemos decretos y otras formas de legislación? ¿O si existe un criterio para decir esto el Poder Legislativo hizo, pero no es su función? Como acá en Brasil el legislativo hace las leyes y fiscaliza el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Entonces, cuando dices que no todo que el legislativo hace es ley, ¿es para decir que es un acto que no es legítimo? No, disculpa si no, porque a veces uno habla en dos planos, a veces uno habla en el plano del derecho positivo y a veces habla en el plano pues de la reflexión sobre lo que debería ser la actividad o los principios que deberían orientar a la actividad del Estado. En Venezuela también, en Venezuela la noción de ley es estrictamente formal. Todo acto que produzca el Poder Legislativo siguiendo el procedimiento de formación de las leyes es ley, independientemente de su contenido. Incluso si es una ley aprobatoria de un contrato, una ley aprobatoria de un tratado, eso es ley. Cuando yo hice esa reflexión, era una reflexión un poco en el sentido de Bruno Leoni, o sea, de que, y de Hayek también, un poco, de que la ley debe tener unas determinadas características, ¿ok? Entonces, la ley debe ser general, la ley debe ser abstracta, la ley debe ser algo preexistente que el Poder Legislativo reconoce y plasma como tal, ¿ok? Y que solo eso debería merecer el calificativo de ley. En un sentido filosófico. ¿Por qué? Porque se entiende, se le da, digamos, una relevancia en el sentido positivo a la ley, en la cual solo algo que cumple con esas características es ley, en ese sentido, desde esa perspectiva. Entonces, claro, las otras cosas que se produzcan bajo ese procedimiento, por ejemplo, organización del aparato burocrático, eso ellos, por ejemplo, Leoni usaba la expresión legislación, ¿ok? Pero es en un sentido de Leoni, no es en un sentido de derecho positivo. Aquí en Venezuela, igual que en Brasil, todo lo que se produzca siguiendo el procedimiento de formación de las leyes, en derecho positivo es una ley. ¿Okay?
si llamarlo legislación en vez de derecho, que puede ser la diferencia, como para que quede claro. Mira, Ricardo tiene la mano levantada también, Ricardo. ¿Me oyen? Te oímos. Sí, sí, Ricardo. Bueno, José Valentín, de verdad que te felicito. Has hecho una síntesis muy buena del pensamiento austríaco, en especial en la vertiente de Rothbard. Si algo hay que agradecerle a Rothbard, fueron sus grandes aportes a la Escuela Austríaca de Economía, que pasa fundamentalmente, y tú lo sabes mejor que yo, porque eres más robardiano que yo soy más misiano, pero sin embargo, Rothbard tiene el gran mérito que es el que analiza, sobre todo en un gran libro que es Poder y Mercado, donde Rothbard va desmenuzando desde un punto de vista moral, económico y práctico las distintas políticas públicas implementadas por los estados, ¿no? Y nos muestra los efectos de lo que decía Bastiat, de lo que no se ve en esas cosas. Ese es el gran aporte de Rothbard, ¿no? En el análisis de las políticas públicas. Yendo más que una pregunta, José Valentín, lo que quería, no sé si tú conoces a un autor, un economista norteamericano que se llama Thomas Sowell, afroamericano, fue alumno de Milton Friedman. Y él tiene unos libros excelentes sobre, tú hablabas de libertad de expresión versus la propiedad privada, pero Thomas Sowell se ha ido más hacia la parte del derecho que tenemos todos a discriminar, ¿no? Claro. Por ejemplo, él citaba unos casos de a finales del siglo XIX en Massachusetts, en Boston, Nueva York, donde muchas de las industrias ubicadas en estos territorios, cuando buscaban empleados, colocaban: se buscan trabajadores, por favor abstenerse los irlandeses y escoceses. Porque era gente muy tomadora, muy pendenciera, y en esa época, o sea, olvídate de presentar un amparo o pensar que a alguien se le había violado algún derecho. Si yo soy el propietario, como en mi casa yo tengo el derecho o la libertad de decidir quién entra en mi casa, quién no, quién se relaciona conmigo y quién no. Hubo un caso muy famoso en España de un empresario que instaló un restaurante con ambiente africano, ¿no? Y entonces, como era un restaurante con ambiente africano, los barman que contrató, los mesoneros, eran todos hombres de raza negra, mujeres de raza negra. Y un español blanco pasó a buscar trabajo e interpuso una acción de amparo, ¿no? Una acción de amparo, ahorita no recuerdo en qué estado fue eso, pero contra todo pronóstico el juez negó el amparo en base un poco a lo que tú estás diciendo, ¿no? De que el derecho de propiedad, básicamente, siempre y cuando la discriminación sea en el ámbito de lo privado, no tiene por qué perjudicar ni dañar a terceros distintos, como muy bien explicaste, cuando esto se aplica ya en el campo de público, ¿no? Eso era un poco lo que te quería... No, mira, extraordinario que lo hayas mencionado, porque realmente este criterio de la propiedad contra un eventual derecho fundamental de otro privado está plasmado inicialmente el gran debate en estos casos que tú has mencionado. Hay un caso que no deja de ser cómico porque evidentemente se hizo con un propósito político, que era el caso de Hooters. Es decir, el que no lo sepa, los de mi edad lo sabemos todos. Hooters es una cadena de comida en Estados Unidos donde todas las mesoneras eran mujeres, y además de ser mujeres eran flacas, usaban unos chorcitos muy apretaditos y tenían que tener unos pechos prominentes. Sí, lo he oído, para que mi esposa no me deja ir, sí, yo sé cuál es. Okay. Entonces, bueno, hubo un hombre que aplicó a Hooters. Bueno, y bueno, un caso similar al del español. Entonces, claro, hay que llevar el caso al extremo para uno probarse a uno mismo, que era el caso de lo que sucedía en el sur de los Estados Unidos y en muchos estados del norte. La gente dice el sur, pero también pasaba en el norte. No se admiten personas de color. Punto. Entonces tú ponías en tu restaurante: no se admiten personas de color. Entonces, ahí el caso, oye, a uno humanamente lo coloca en una posición difícil. ¿Okay? Como saben, eso ahora es ilegal, pero en un tiempo era legal. Y cuando se comenzó a discutir los tribunales de los Estados Unidos, pues uno de los argumentos era el del derecho de propiedad. Y bueno, si uno fuera, y yo nunca he escrito sobre esto y no
sobre lo que voy a decir y no he visto a alguien que haya dado esta perspectiva. No estoy diciendo que es un gran aporte mío, pero es una reflexión personal. Entonces, claro, cuando tú pones no se admiten negros, tú dices, wow, okay, yo estoy ejerciendo mi derecho de propiedad, yo no permito que entren negros. Tú pusiste el caso de los irlandeses, pero vamos a poner el caso de los negros, que es más dramático. Es el más sensible. Sí. Es el más sensible. Yo diría, bueno, yo pudiera hacerme la pregunta, bueno, y si yo tengo un club, la Hermandad Gallega, y digo que solo se admiten gallegos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo solucionamos eso? Y yo, tratando de buscar un balance, yo lo que pienso es que, aún en el ámbito de lo privado, cuando la discriminación, entre comillas, porque en el sentido de la palabra inglesa, que es discrimination, que no es discrimination against, que es el que tiene la connotación negativa, sino yo discrimino, doy tratamiento diferente a algún grupo, a algunas personas. Cuando esa discriminación que yo hago se hace pública, yo creo que allí es donde uno pudiera, desde un punto de vista liberal, condenarla. No hay ningún problema, no habría ningún problema si usted tiene un club de gallegos, solamente admite gallegos, y cuando se le aparezca a un portugués o un venezolano, usted le dice, mira, no, eso se admite en gallegos, ¿verdad? Pero en el caso de lo que sucedía con los negros en el sur y en algunos estados del norte de los Estados Unidos, eso era algo que se manifestaba públicamente, estaba a la vista de todos, y que de una manera u otra yo siento que había un mensaje allí que incluso pudiera ser cuestionable si estaba protegido, ¿ok? Amparado por la libertad de expresión. Entonces, a lo mejor no el acto de discriminar, sino la forma de comunicarlo es donde estaba lo condenable, ¿ok? Pero bueno, los americanos no han hecho esa reflexión de si efecto horizontal, efecto vertical con ese nombre, pero esa reflexión está presente. Y con esto cierro. Y el último caso muy famoso era el de la pareja del mismo sexo que pretendía casarse y quería que el pastelero le diera el pastel. Y el pastelero José Valentín, no, disculpa, no lo vas a creer, pero te iba a mencionar ese caso ahorita, ¿no? Ok. Que pareciera que ahora el desenvolvimiento de la personalidad hasta debe cumplir una función social. Bueno, entonces yo no recuerdo cómo terminó el caso del pastelero. Creo que el pastelero obligaron al pastelero a hacer el pastel. Obligaron al pastelero a hacer el pastel. Bueno, imagínate. Rothbard fue un caso ¿Quién se va a comer eso? ¿Quién se va a comer eso? Tenía esa opción o pagar una multa de $500,000 más prisión por 6 meses. No. O sea, el tonto el que se come eso, tiene que estar dispuesto a pasar unos varios días en el baño. Mire, claro. ¿Qué más hacemos? ¿Seguimos hablando un ratito más? Sí, yo encantado. No queremos abusar de ti, no queremos fastidiarte. No, encantado. Rothbard pone un caso que no es de pastelero, por eso es que es un tipo tan genial que pone todos unos casos que parecían adelantarse a la época. Entonces el caso que él ponía era el caso de un pintor que hiciera un retrato. Entonces yo quiero contratar a un pintor que hace un determinado tipo de retrato. Y ese tipo de retrato solo lo hace ese pintor, o el único que hace retratos en ese pueblo es esa persona. Y el tipo dice, no vale, yo no te quiero hacer un retrato porque me caes mal. Pero bueno. Y bueno, ahí está el libro de Rothbard. Y ahí hay varios ejemplos. Genial, porque realmente se adelanta a muchas de las cosas que seguimos debatiendo hoy. Y bueno, independientemente de que uno comparta su punto de vista, él tiene el mérito de que él expone el otro punto de vista. Siempre es la manera rothbardiana de analizar un problema. ¿Okay? Mira, Rothbard además con la historia del pensamiento económico. Un libro extraordinario. Sí, que él hace espectacular. Y sabes que el último tomo no lo publicó, pero están grabadas unas charlas, o sea, porque murió antes de la publicación, que estaba programada, entonces, pero están en las charlas y están colgadas en el Mises Institute, están colgadas. Entonces, bueno, esa obra de pensamiento económico, el de Hombre, Economía y Estado y el Power and Market, al que hizo referencia Ricardo, que es el tomo final, donde él ya se decanta totalmente como anarcocapitalista. Ese es el libro anarcocapitalista por excelencia de sus grandes obras. Bueno, él era un hombre del Renacimiento que apareció en el siglo XX y además, como reflexión, yo les voy a contar algo aquí entre quienes tenemos simpatías liberales. Porque uno siempre trata de buscar, lamentablemente,
el debate siempre termina en eso, en desprestigiar a las personas. Entonces, a Hayek le sacan que fue a visitar a Pinochet. Poca gente le ha dicho que fue a visitar a la Junta Argentina también. Entonces, el problema que yo digo con Hayek cuando fue a visitar a la Junta Argentina es que no es que haya visitado a unos dictadores que después se supo que habían matado a un montón de gente, sino que él dijo que se reunió con ellos y ellos le pusieron su plan económico y le pareció que era una persona que tenía muy claro lo que había que hacer en Argentina en materia económica. Entonces, a nuestros grandes íconos del liberalismo hay que decirle que no vengan para América Latina, porque cada vez que vienen meten la pata, que dicen, se reúnen con quien no deben o dicen algo inapropiado. Pero lo que le iba a comentar de Rothbard es que el día que muere el Che, días después que muere el Che, Rothbard le dedica un artículo al Che y hace unas alabanzas del Che. Entonces, caramba, eso poca gente lo sabe. Está colgado en el Mises también, se puede conseguir. Y uno dice, wow, ¿y cómo Rothbard pudo haber escrito algo positivo sobre el Che? Un asesino, un enemigo de la libertad. Pero bueno, ahí está el tema de que Rothbard era un hombre que también se metió en la política. Él es fundador del Partido Libertario. Como ustedes saben, el tercer partido de los Estados Unidos, saca consistentemente el 1%, está presente en todos los estados, cosa que es algo muy meritorio. Él es uno de los fundadores del Partido Libertario. Entonces, él en esa época andaba en una alianza con la Nueva Izquierda. Entonces, él tenía lo que él llamaba una alianza táctica con la Nueva Izquierda para desmontar las instituciones del Estado en medio de los años de Vietnam. Entonces, bueno, en medio de esa lucha política en la que él se metió, bueno, él evaluó como positivo para mejorar la relación con esa gente con la que él estaba aliada tácticamente, bueno, escribir algo positivo sobre el Che, que era un ícono para sus aliados. Entonces, bueno, yo lo dejo como anécdota, pues. Nadie, o sea, casi nadie, yo diría casi nadie, está libre de mancha. Entonces, cuando Antonio me pregunta por qué Mises y no Rothbard, porque yo sí creo que Mises está casi totalmente libre de manchas. Yo he revisado toda la basura que se ha escrito sobre los grandes pensadores de la escuela austríaca, y cuando uno llega a Mises, bueno, que tenía mal carácter, que era un malcriado, que bueno, eso, son anecdóticos. Pero en uno de sus libros hay un pseudo halago de Mussolini por haber detenido la llegada del comunismo a Italia. Y oye, eso es lo único. Si no fuera por esas líneas, no hay manera de... Bueno, Mises tiene otra manchita, que es que defendía el servicio militar obligatorio. Bueno, sabes que él peleó en la Primera Guerra Mundial y llevó tiros y combatió de verdad. Creo que era oficial de artillería. ¿Okay? Correcto. Pero bueno, hay que entenderlo en su contexto. Mira, José Valentín, yo quería también aprovechar una cuestión, o sea, no quiero hacer muchos comentarios porque sería redundante sobre lo que has dicho, ¿no? Y de verdad que has ido a la médula del asunto. Pero sí te quiero felicitar porque en alguna parte, aunque lo tocaste tangencialmente, igual que tú, comparto la idea de que el liberalismo es el sistema que hemos descubierto los humanos que más se aviene a la naturaleza del hombre y que menos miseria o más prosperidad y gente saca de la pobreza. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero en alguna partecita, y fuiste muy Hans Hoppeniano, señalaste que, bueno, pero ¿qué podemos esperar si al Estado, que es un mal inevitable, tenemos que darle el monopolio de la producción del derecho? Y fíjate que eso es el principal ataque que hacen los anarcocapitalistas contra el liberalismo. Porque el liberalismo, al reconocer la existencia del Estado y nada más limitar el Estado a 3 funciones básicas, que es el monopolio de la coacción, la aplicación de justicia y la producción del derecho, Hans Hermann Hoppe, en un libro extraordinario que a mí me pegó muchísimo, Hans Hermann Hoppe es economista, fue alumno de Rothbard, para quienes no lo conocen, en un libro que se llama de Monarquía, Democracia y Orden Natural, también se lo puede conseguir con el nombre Democracia, el Dios que falló. Hace precisamente un análisis económico del Estado liberal a través de la teoría del monopolio, y si tú al Estado le das estos 3 monopolios, la fuerza, la justicia y el derecho, ¿qué es lo que vamos a esperar? Bueno, simplemente que los gobernantes, como buenos monopolistas, poco a poco hagan un abuso de dominio del monopolio que están administrando. Y es por eso que tú también lo asomaste
Y ahí te felicito porque de verdad habla muy bien de la honestidad académica que te caracteriza. El liberalismo es el sistema que más ha podido en la historia moderna contener a Leviatán. Los americanos pudieron contenerlo hasta 120, 130 años, hasta que llegó Woodrow Wilson, que fue el que generó o propició las condiciones para que estallara la depresión del 29, el crack, y después Roosevelt, ¿no? Ahí Estados Unidos empezó, como dice Neil Ferguson en un gran libro que se llama La Gran Degeneración, precisamente a ir en degeneración. Y quería resaltar esto porque de verdad, más honestidad académica e intelectual, José Valentín, que aún defendiendo estas ideas tú te permitas hacer críticas, es algo a las ideas que defendemos, es algo que se ve pocas veces en estos ámbitos. Gracias por tu palabra, Ricardo. Una sola anécdota. Hans Hermann Hoppe, que es alemán, Andrés Rondón siempre lo llama Hoppe, yo no sé cuál era la pronunciación correcta en alemán. Él hizo su doctorado en Alemania y el tutor de su tesis fue Habermas, ¿okay? Y teniendo una carrera académica abierta en Alemania, pues imagínate, si tu tutor de tesis doctoral es Habermas, pues ya eso está resuelto. Él voluntariamente decidió dejar Alemania y presentarse en Estados Unidos, dejar todo su background académico atrás y ponerse a estudiar bajo la tutoría de Rothbard. O sea, esa es la dimensión de la grandeza de las decisiones personales de Hans Hermann Hoppe. ¿Okay? Mira, creo que Tomás querías también hacer algunos comentarios y ya cerramos, a menos bueno, que ya algo más urgente, pero en principio termina, Tomás. ¿Me escuchan? Sí, Tomás, por supuesto. José Valentín, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un saludo. Estamos déjame reportar correctamente. Estamos a menos, en este momento, a menos 6. Ah, está bien. Sí, el problema no es eso, el problema es que esto es peor que la parte esa del COVID desde marzo del año pasado, porque esta parte es encerrado. Hay listas de espera para comprar palas, picos. Es bastante. Has estado paliando el patio. No, Tomás, te agradecemos la aclaratoria porque te veíamos temblando y pensé que estabas nervioso. Pero no, yo también quería preguntarles una cosa, porque aprovechando aquí el tema de la propiedad privada, coño, que me dejen entrar en este chat, que yo soy un negrito venezolano que estoy aquí pasando frío en España. ¿Me dejan entrar aquí a hablar con ustedes un rato? Tú sabes que en Venezuela no tenemos esos problemas. No, pero yo pregunto, por si acaso, mire. Pregúntale a Cavani. Dos cosas, José Valentín. Tenemos 3 lustros hablando, José Valentín y yo. La última vez nos vimos aquí en Madrid, que José Valentín me brindó unas birras aquí y la pasamos chévere en el centro. A ver, 2 cosas, José Valentín, pero así full chola, para no entrar en detalles esos bibliográficos y tal. ¿Tú crees que la teoría jurídica liberal es satisfactoria? Incluso en la parte esta propositiva. Porque, por ejemplo, tú estabas haciendo cuando yo entré, me confundí con el cambio horario y la tembladera aquí. En la parte esa donde somos, digamos, descriptivos y en la parte donde somos propositivos. Eso es un continuum desde la antigüedad. O sea, a veces hablamos sobre el derecho y a veces hablamos sobre la justicia, a veces hablamos sobre lo recto, hablamos sobre lo justo, a veces hablamos sobre lo que te aplican aquí si tú sales para la calle, con un león para la calle y te meten una multa, o si eso es parte de lo que yo considero que es mi libertad inalienable y que eso no deberían estarme molestando por eso, porque eso es parte de mi autonomía. Ok, nosotros vivimos en esos mundos, a veces los abogados, e incluso con varios estados psicóticos, donde, por ejemplo, los abogados venezolanos, estoy hablando en primera persona, además, plural, pero me incluyo obviamente en el conjunto, hacemos análisis de cosas. A mí eso a veces me desquicia y me angustia, porque empiezan a hacer, la constituyente es inconstitucional, porque se ha debido convocar con tantos plazos de anticipación que no sé más. Yo digo, pero están hablando de Yo digo, pero ¿cómo vas a hacer un análisis de eso? Si eso al final es justamente llevar la tuerca a que se desquicie loca y tal. Pero tú crees, hablando propiamente del liberalismo, porque hemos hablado tantos años, tiene una teoría, digamos, legal satisfactoria, porque a veces en el plano, por ejemplo, en el plano descriptivo usa nociones
positivas, ¿no? El contrato, el convenio, es no sé qué más. Hay contrato, no hay contrato. Y, ajá, ¿y qué define qué es contrato? ¿Y qué define qué? Y sobre todo te lo digo a partir de esto, que nosotros a veces entramos como, creo yo, en estados de trance donde negamos la noción de autoridad en derecho. Y el derecho tiene una autoridad, porque es que si no, no fuese derecho, porque si no regula algo, tú me dirás, bueno, depende, desde el punto de vista narcocapitalista me dirías, lo regula, pero en un sentido descriptivo, que es regular la conducta. No, pero en el derecho tú al final tú quieres que haya una decisión y todas las personas quieren que haya una decisión. Entonces hablamos del contrato, hablamos del convenio, hablamos de la responsabilidad o hablamos de la pena, es porque esas cosas al final guían a alguien, esos conceptos guían a alguien para que tome una decisión y la gente la acepte como una autoridad en un supuesto dado, incluso en el supuesto límite extremo que cualquier liberal acepta. Incluso tú dijiste que el derecho penal, algunas cosas es que las aceptamos, porque es que hay una gente que hay que meterla presa o hacerle algo. Entonces, ¿tú crees que la teoría jurídica liberal, me estoy refiriendo a grandes autores, algunos fueron abogados, no abogados en ejercicio, fueron graduados en Derecho, porque en esa época, en esos que se graduaban, Hayek es graduado en Derecho, tantos otros. ¿Tú crees que nosotros tenemos el liberalismo? Tiene una teoría jurídica, no una filosofía o una aspiración sobre principios generales que ordenen la sociedad, una teoría jurídica, digamos, que esté medio orientada hacia algún lado, porque a veces yo tengo como mi momento. Esa es una pregunta. Y tengo otra, una última. Conceptos, bueno, nosotros construimos conceptos, hacemos algo que oriente en un determinado sentido a pensamiento. A eso me refiero con teoría jurídica. Bueno, o es que usamos un poquitico del positivismo, usamos un poquitico del iusnaturalismo. Entonces usamos el iusnaturalismo y después decimos, bueno, usamos el iusnaturalismo, pero después decimos, pero no podemos aceptar la tesis del Drittwirkung alemana, del efecto horizontal de los derechos, porque entonces estamos aceptando que personas iguales que yo se metan en mis cosas y entonces me afecta. Entonces yo no puedo estar aceptando eso, porque entonces al final es un tipo igual que yo que me va a afectar a la libertad. ¿Tenemos una teoría jurídica más o menos, crees tú, consistente? Dime 2, 3 autores. Bueno, mira, yo confieso que este tema me desborda, Tomás, y sé que es tu gran inquietud y es objeto, quizás el centro de tu investigación. Y yo siempre te leo cuando haces este tipo de reflexiones y tú tienes mucho más instrumentos para responder la pregunta. Yo te haría a ti una pregunta, o sea, porque yo sé que tú eres positivista y entiendo, muchas veces entiendo que tu positivismo es también una reacción a algunas cosas que tú consideras inaceptables, que yo también las considero inaceptables, ¿ok? Pero la pregunta es, y es una pregunta hasta ingenua, Tomás, y esto te confieso, me desborda y disculpa si la pregunta es hasta tonta, pero las instituciones, la idea de derecho, la idea de las nociones o las instituciones fundamentales del derecho, ¿en qué medida dependen o no del derecho positivo? ¿Ok? Esa es una inquietud que yo tengo. Para ti que eres positivista. Obviamente no le voy a hacer una pregunta de naturalista, pero sabemos ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, a partir de allí, creo que podemos tratar de entender un poco esta gran inquietud que tú tienes. Lo segundo es que pareciera que en lo poco que yo he visto del tema, que el liberalismo no tiene una teoría jurídica. Como tú dices, hay probablemente algunas posiciones filosóficas, pero que además son absolutamente contradictorias unas con otras. Uno va, por ejemplo, a la escuela austríaca y resulta que Mises es utilitario y positivista, Rothbard es naturalista, y bueno, y Hayek uno no sabe si es evolucionista o empirista, algo muy propio de él. Entonces, incluso desde el punto de vista filosófico, tres personajes de una misma escuela liberal de economía, porque austríaco hay de cualquier cosa, Rothbard decía que había austríaco socialista.
Eso lo dice también el profesor, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, nuestro amigo que da clase en la Católica de la Escuela de Economía, Antonio. La UD. Sí, la UD decía que hablaba de que hay unos austríacos socialistas. Y dice austríacos, hay austríacos colectivistas y cosas. Exacto. Entonces, claro, ahí hay una gran inconsistencia y yo sé que esa es tu gran inquietud de investigación. O sea, proveer al liberalismo de una teoría jurídica propia y además que pueda ser asumida por todos los liberales. ¿Okay? Pero te diría que es una pregunta que a mí personalmente me desborda. Sé que no existe, sé que es tu gran área de investigación y comparto plenamente tu inquietud, pero te confieso, no tengo las herramientas para darte un aporte más allá de las cosas que he leído precisamente de ti. Mira, Jesús María. Yo quería preguntarte por esto, disculpa Antonio, era porque... No, toma, pero para que sepas que Jesús María Alvarado que está aquí y también quiere hacer un comentario sobre esto. Ah, ok. Entonces, no sé si quiere, vamos a escuchar a Jesús María y después... ¿Qué tal, Antonio? José Valentín, Gran abrazo, Jesús. Qué bueno. No, una gran abrazo. Un comentario precisamente de esto que estaban hablando, ¿no? Yo creo que la escuela austríaca es una gran reconstrucción. Es decir, y cuando digo es una gran reconstrucción ¿qué es la escuela austríaca? Es algo que va a ser bastante difícil de definir. Y se han hecho intentos de tratar de definirla porque es una gran reconstrucción posteriores que hacen algunos autores sobre qué es eso de la escuela austríaca. Y eso, por ejemplo, se ve muchísimo en los debates contemporáneos cuando se quiere buscar allí una especie de coherencia, como ustedes bien decían. Es decir, todos los que se pertenecen a la escuela austríaca son justnaturalistas. No. Todos los que pertenecen a la escuela austríaca son liberales. No. Todos los que pertenecen a la escuela austríaca son antipositivistas. No. Es decir, ahí hay una cantidad de elementos comunes, pero de muchísimas diferencias. Y después, creo yo, esto es una cosa que he hablado mucho aquí en la universidad y también por algunas cosas que he escuchado, es que hay también dos escuelas austríacas. La escuela austríaca que pudiéramos decir histórica, con la famosa que podemos decir que es derivada del debate de Schmoller, Ickel y Menger, y otra que es una escuela austríaca muy norteamericana, que es, bueno, la que básicamente crea Rothbard. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque modernamente hay muchos de los austríacos norteamericanos que a veces en muchos sentidos no son muy deudores de los austríacos originales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo. Buena parte de los partidarios de la escuela austríaca en Estados Unidos quieren eliminar a Wieser de la tradición de la escuela austríaca porque no lo consideraban liberal. Pero si ustedes leen los artículos de Hayek, dice que Wieser es su gran maestro. Entonces, o sea, yo creo que es un tema a veces de buscar qué es eso de la escuela austríaca. A veces no le veo mucho sentido, pero precisamente por lo que comentaba Tomás también, cuando ya uno busca esto de la teoría jurídica, todavía es peor. Es decir, ahí, precisamente por este economicismo total que hay en los ambientes liberales, el derecho quedó, bueno, en buena medida apartado. Y entonces, ahí se me surge una pregunta, esto que tú estás discutiendo, y yo termino, que es esto de que si la propiedad privada, la libertad de expresión, etcétera. Y bueno, por temas de tiempo yo sí diría que si uno busca algunos de estos autores liberales de la escuela austríaca más norteamericana o europea, se va a topar con que no le han dedicado mucho tiempo, salvo algunas cuestiones que muy bien comentadas como Rothbard. De lo contrario, a mí me parece que la única forma de verdaderamente dar una solución liberal a estas cosas es tomar más bien una tradición liberal en sentido amplio. Sí han disfrutado de al menos una reivindicación de libertades y derechos mucho más fuertes que en Europa históricamente, y yo sería, a lo mejor polémica aquí, sería más tentado a discutir, por ejemplo, la jurisprudencia de libertad de expresión de los Estados Unidos, a amarrarme a una definición de Rothbard, por ejemplo. Es decir, porque no veo que sea algo
relevante, por ejemplo, esta cuestión de decir, no, mira, en materia privada casi que absolutizada, nos vamos a nosotros a defender ciertas, ni discriminación, ni segregación, ni algo por el estilo. O sea, creo que ahí hay un tema muy complicado donde precisamente, y con eso termino, se ve esa diferencia, porque en los Estados Unidos, esto lo he hablado con Tomás, ustedes van a ver sociedades como por ejemplo la Federalist Society, van a ver como el Acton Institute, van a ver, sí, hay muchos que son conservative y libertarians, sí, pero toda esa gente está dentro de la atmósfera del constitucionalismo americano. Ellos no se van a casar con una definición manualesca de Rothbard o Mises para tratar de zanjar un problema de estos jurídicos, que quizás es lo que Tomás mencionaba, pues, que son complicados y que ameritan unas discusiones jurídicas que pareciera que el liberalismo, ¿no? No sé si se cayó yo un poquito. Sí, un final, no sé cómo terminó. Antonio. Sí, miren. Antonio. No, quería, bueno, Tomás, yo nunca he tenido una conversación en primera persona contigo, pero quiero que sepas que te admiro mucho. Antonio me ha dado las mejores referencias tuyas y además, bueno, se ve por encima que eres un académico de primera, ¿no? Y públicamente debería reconocerte que sin quererlo me abriste una inquietud que se originó en uno de estos viernes disruptivos, donde hiciste una pregunta aparentemente simple, pero que no lo es tanto, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho, no? Y lo que te quería comentar es que no he conseguido ni en los filósofos del derecho ni en la doctrina jurídica qué es el derecho. Te vas a sorprender la respuesta de qué es el derecho, lo que más se acerca a realmente qué es el derecho, de dónde vino, por qué se originó, lo vamos a conseguir en la biología y en la psicología evolutiva. Y sí me gustaría en algún momento, yo no sé si te vas a dar algún foro sobre derecho positivo, yo no soy positivista, no me gusta el positivismo, pero no por una cuestión de gusto, sino porque pienso que el legislador positivo adolece de algo que es importante y si tiene la creación del derecho de manera espontánea, que es un tema de información, de conocimiento incompleto. Por eso es que el derecho positivo tiene una gran tendencia a generar resultados distintos a los que pretende buscar, pero me gustaría en algún momento poder hablar contigo sobre estos temas, que me ilustraras un poco más. De repente estoy sesgado, no lo sé. Y porque yo pienso que realmente... Disculpa, Ricardo, que hay un sesgo en el liberalismo a favor, en contra, pero sobre todo del positivismo. Yo lo que creo es que hay como malas vías de comunicación. Yo trato de ser un comunicador de esto todo el tiempo, porque es como ponerse, no es como ponerse en contra por ponerse en contra, que es con lo que tildan mucho a quienes estamos a veces en nuestras posiciones políticas, económicas. No, fíjate, el estudio sobre la arquitectura, que es una de las cosas que hacemos los seres humanos, es un estudio sobre la arquitectura positiva, al igual que los estudios sobre el arte, son estudios sobre el arte positivo, es decir, el arte que se hace y que se ha hecho. Entonces, si consideramos abominable o no, o si nos parecen bellísimos los frescos de Giotto en una catedral italiana, eso es un asunto, o si nos parecen justos o no, eso es una discusión diferente. El positivismo lo que intenta es que tú comprendas que el derecho está vinculado completamente a la moral, a la política, a la sociedad de su momento. Llamarle no derecho a la esclavitud que hubo hasta hace apenas nada es entrar en una especie de contradicciones en los propios términos que nos hacen caer en aporías comunicativas como la que una de las compañeras que está participando, que le hizo una pregunta ahora a José Valentín, le hizo. Me parece que brasilera, que es que le dice, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Del derecho, pero porque no fue producido legítimamente
legítimamente o el derecho porque tú consideras que hay que hacer algo diferente. No, es que cuando estamos hablando sobre arquitectura o sobre derecho, estamos hablando sobre lo mismo, sobre la arquitectura que es y que ha sido, y que la gente misma le llama a eso obra arquitectónica. Tú puedes decir, no, pero eso es un esperpento. Eso a mí me parece que no es ninguna obra arquitectónica, eso es como un demonio que pusieron ahí en la avenida Lecuna, al final, lo que sea. El estacionamiento Fulchola al frente de Parque Central, para los que nos hemos estacionado por ahí para comer paella. Porque fíjate, cuando yo hablo de positivismo, no le estoy dando ningún tipo de ribetes morales, y además que nadie defiende moralmente la consistencia de ningún derecho. Eso ya es un análisis como diferente. De hecho, José Valentín lo dijo, sí. Pero como me has comentado, y además para no quitar el centro de la discusión, creo que eso podríamos hacer en algún momento alguna otra cosa. Una última pregunta, José Valentín, rapidita, la más elemental. ¿Y tú no crees que también que hay como varias escuelas dentro del liberalismo que podrían o no aceptar esta cosa del efecto horizontal, o crees que realmente se salen, o sea, así como un foul, así se salen del liberalismo, José Valentín? O sea, todas estas ideas de la dignidad humana, el contrato social, pensamientos ilustrados que tiene el liberalismo en parte. ¿Tú crees que se salen completamente? Ojo, yo no es que tenga una posición aquí clara. No, te entiendo, te entiendo. No me ha tocado escribir nada sobre esto ni investigar, por suerte, pero soy un lector sobre estas cosas, evidentemente. Pero ¿tú crees que se sale completamente del tema liberal? Por ejemplo, una persona que viene y te insulta en la... O sea, estoy poniendo los ejemplos muy triviales en este momento porque ni siquiera pensé en esto. Alguien que simplemente viene y esclavitud o el maltrato es más elemental que la gente considera que es contrario a la dignidad. ¿Tú crees que no es un tema como... A lo mejor no es un tema de coacción donde hay que realmente... Pero ¿tú crees que se sale del pensamiento liberal o al menos de las aspiraciones de una sociedad liberal? Completamente, porque hay gente que tiene una visión contraria, hay gente que piensa que aquí en el liberalismo es una familia que es tan grande que podrían caber como varias posibilidades. Bueno, mira, la pregunta me da pánico, la voy a responder, por supuesto. me da pánico porque si me siento en el comité central del PECUS, calificando si la gente es revolucionaria o ya abandonó el bando proletario, ¿verdad? Ya. Yo creo que alguien que defienda el efecto horizontal no es liberal. Yo creo eso. Ahora, yo estoy seguro que uno lea a John Stuart Mill y aunque a lo mejor eso no le pasó por la cabeza, pero de allí vas a conseguir alguna justificación para defender el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Kant, Rawls, todos estos autores, claro, más tal, el neocantianismo caería allí, sería para ti como una especie de socialismo con rostro humano o algo así. Ahora, claro, tú, por ejemplo, leas a Rothbard, cuando él hablaba de los otros autores, y bueno, Rothbard tiene un artículo, disculpen nuevamente la digresión, sobre Lenin y las tácticas del leninismo en el combate político. Y él decía que los libertarios tenían que leer a Lenin y que no podía hacerse lucha política sin pasar por Lenin. Entonces, claro, él tiene algunas cosas en las cuales se convierte como en un jugador del PECUS, ¿verdad? Por ejemplo, a Hayek, bueno, Hayek no existe en el Mises, por decirte algo, de eso todos lo sabemos. Y él se guardaba, yo creo que por consideración con Mises, de no decir cosas peores de Hayek. Y claro, eso es un poco difícil, pero yo sí creo que el tema del efecto horizontal o el efecto vertical sí es algo, sí es un elemento esencial. Pero bueno, ¿quiénes son liberales? A mí cuando me dicen que Rawls es liberal, el otro día estaba un artículo en prensa española, creo, y entonces una persona se ofendía mucho porque decían que los liberales han llegado a tal nivel de haber perdido el juicio de locura que dicen que Rawls es socialista. Y digo, bueno, sí, estamos locos. Pues. Sí, estamos locos. Yo no me puedo sentir identificado. Pues. Y bien loco. Comienza a hacer un análisis. ¿Ah? Bien loco. De hecho, Antonio, creo que la teoría de juegos ha demostrado que la teoría de Rawls no aguanta un mayor análisis, ¿no? Miren, pero miren, párenlo ahí. Tenemos 2 horas hablando ya. Vamos a hacer lo siguiente. Esta era la última sesión.
Pero bueno, yo no tengo problema, estiramos una sesión más y nos quedamos hablando la semana que viene. ¿Les parece? Chévere, encantado, pero esta vez yo soy solo un Tú eres Sí, sí. tú participas. Chévere. Yo tengo Chévere. ya a alguien con quien vamos a seguir conversando sobre todo esto. Chévere. Muchachos, qué gustazo haber tenido acá además a José Valentín. José Valentín, gracias, pana, por No, por Dios, haber siempre preparado la todo esto. Nos viene de maravilla para las conversaciones que hemos tenido en clase. Nosotros todos, te digo una cosa, Tomás, hemos estado leyendo a Bruno Leoni. Sería interesante escucharte a ti sobre Bruno Leoni y la crítica de Bruno Leoni. Así que yo casi te diría que terminemos las sesiones con una charla tuya el jueves que viene, si te provoca y tienes chance de prepararla. Yo sé que está full en estos días y pasando frío ahí con la nieve. Estoy comenzando el máster de acceso aquí, que es para poder colegiarme este año acá en España, y entrego tesis a más tardar en junio, así que estoy un poco fregado, pero vamos a hablarlo esta semana. O sea, esta semana no, mañana, ya mañana es viernes. Vamos a hablarlo hacia el fin de, y te digo, vamos hablando, o te propongo otra cosa que tenga más rápido, más preparada, y para que no me pongas ahorita que quizás a leer a Bruno Leoni, que lo tengo aquí. La última vez fue con Jesús María en los viernes de disrupción. Nada, tranquilo, lo conversamos. Pero sí tengo, obviamente tengo bastante por la tesis y muchas cosas sobre teoría liberal del derecho, o sea, como intentos de hacer una teoría que satisfaga aspiraciones de, vamos a decir, consistencia. Aprovechamos algo de eso, Tom. José Valentín, ¿dónde podemos conseguir ese trabajito que nos enseñaste? Porque yo leí el tuyo sobre las tendencias totalitarias del derecho administrativo y uno que hiciste sobre el petróleo, pero no lo tengo. Se lo mando a Antonio, pero... Sí, mándalo, yo lo circulo. En la página de Brewer, buscan el libro Homenaje a las Instituciones, entonces ahí está la lista de los trabajos y está ese cortico, 8 páginas, creo que tiene. Buenísimo. Pero yo se lo mando a Antonio de todas maneras. ¿Okay? Mándalo. Gracias. Bueno, muchachos, un abrazo, José Valentín, gracias de nuevo. Y nos vemos pronto. Gracias, saludos, cuídense todos. Gracias, cuídense todos. Chévere.